Hola mundo. Hace tiempo hice un video enfrentando a los depredadores vistos en la franquicia contra la forma suprema de sus presas, luego repetí el experimento pero con las fusiones de estas últimas, y como mucha gente pidió que ahora hiciera lo mismo, pero enfrentando a las formas evolucionadas del Ultimatrix contra los híbridos creados por el Biomnitrix, pues ahora toca hacerlo. Y como es la tercera vez que hago esto, no creo que tenga que aclarar mucho en la introducción, así que yo soy Striker Tennyson y esto es Fusiones contra Supremos, así que vamos a darle. Como siempre, un par de reglas generales. Primero es que solo estaremos viendo las transformaciones que vimos en pantalla en cualquiera de las series principales. Nada de cosas creadas por fans, artes conceptuales que al final no vieron la luz, ni nada de eso. Únicamente supremos y fusiones que vimos dentro del canon. Segundo, estaremos considerando las fusiones como si fueran creadas por el Biomnitrix. Esto para intentar de hacerlo un poquito más justo al hacerlas más estables y así al menos tengan una pequeña posibilidad de defenderse. Aunque creo que en esta ocasión solo tenemos a una que entra en el video, pero igual cabe mencionarlo. Y tercero, los enfrentamientos serán en un escenario neutro para ambas partes. No tengo idea de qué hace esto aquí, pero en cualquier caso, comencemos. Diamante Gris contra Albedo Supremo. Comenzando con el orden en el que vimos a las fusiones, tenemos primero a Diamante Gris, una fusión bastante rara, ya que no es tan diminuto como Materia Gris, pues en pantalla se le ve con una estatura cercana a la de Gwen, pero sigue siendo lo suficientemente pequeño como para poder ser devorado entero por un cocodrilo. Aunque bueno, la franquicia siempre ha tenido este tipo de inconsistencias en cuanto al tamaño de los personajes, así que no debería de quejarme. Dejando eso de lado, esta fusión es un perfecto ejemplo de cómo funcionan las mezclas muy disparejas. Pues a pesar de que Diamante Gris ya no es tan pequeño como Materia Gris, también perdió parte de su inteligencia. Y aunque ahora está hecho de diamante, no posee la fuerza completa de un Petrosapien, llegando a tener un balance entre ambas partes. Sin embargo, hay habilidades que sí logró conservar intactas, como la manipulación de su propia estructura cristalina, ya que lo vimos crear espinas en su espalda para obligar al murciélago de fuego a soltarlo, así como cuchillas en sus manos capaces de cortar árboles. Y aunque no se mostró directamente en pantalla, es probable que aún pudiera disparar proyectiles de diamante, además de conservar otras habilidades ligadas a su anatomía, como la capacidad de desviar láseres de energía. Por otro lado, el Galvan Supremo presenta unos cambios mucho más extremos en comparación a su forma base, siendo ahora esencialmente una cabeza enorme con el cerebro claramente visible bajo la piel y con unos brazos y piernas reducidas al punto de ser prácticamente inútiles. Aunque esta desventaja física se compensa con un aerodeslizador que le permite moverse y sostener su cabeza, lo cual le otorga la capacidad de volar. Además, posee un tercer ojo desde el cual puede disparar poderosas ráfagas de energía que son lo suficientemente fuertes como para destruir metal e incluso derrotar de un golpe a Aigai, Opchok y Goop. Y algo que olvidé mencionar en el video pasado es que este Supremo también es capaz de crear campos de fuerza para protegerse de ataques enemigos y puede enviar ondas de pulso capaces de alejar objetos u oponentes, empujándolos con tanta fuerza que hizo que se destruyera una pared de metal. A esto se suma su inteligencia sobrehumana, que según palabras de Albedo, le permite analizar miles de escenarios teóricos y así prepararse para cualquier acción de su enemigo. Con estos dos analizados, mi apuesta de un ganador va por el Galvan Supremo. Si bien Diamante Gris por mera obviedad es muy superior físicamente, el problema aquí es que esa ventaja se nulifica por completo cuando su contrincante puede repeler sus ataques, ya sea con campos de fuerza o con los pulsos, requiriendo completamente de un ataque sorpresa para poder tener una victoria, cosa que sería muy difícil en un combate directo con un escenario neutro y más aún cuando tu oponente es mucho más inteligente que tú. Por otro lado, si bien los rayos de energía del Galvan Supremo podrían ser reflejados por el Petrosapien, igual podría protegerse de estos con un escudo, pero considerando la inteligencia de este tipo, creo que por simple lógica no atacaría con energía para empezar. Y con su aerodeslizador podría simplemente mantenerse fuera del rango de ataque de Diamante Gris y usar sus pulsos para irlo dañando poco a poco hasta dejarlo fuera de combate. Eso sí, la verdad no sería nada fácil y sería una pelea que duraría bastante, por lo que probablemente se decidiría más que nada en términos de estamina y ver quién tiene más aguante, pero debido a que la serie no nos dio nada que analizar respecto a este tema, creo que puedo decir que estoy en lo correcto sobre que en este enfrentamiento, la victoria es para el Galvan Supremo. Furumongazor contra Mungosaurio Supremo. De esta fusión la verdad no sabemos mucho ya que tuvo muy poco tiempo en pantalla, pero esto fue suficiente para darnos algunas cosas interesantes para analizar.
Con ambas partes del híbrido teniendo una fuerza comparable, la fusión obtiene, en teoría, la suma de ambas. Esto se refleja en que pudo mandar volando de un golpe al rat de Mad Men y posteriormente pudo quitárselo de encima con suma facilidad. Y si recuerdan la Omnipedia, los Tetraman son superiores a los Baxasaurian y los Apoplexian son comparables a los primeros y tienen el potencial de superarlos al enojarse. Lo que se refleja en que Rat pudo vencer a Manny Armstrong, aunque no podemos considerarlo del todo al tratarse de un híbrido mitad humano, pero a quien sí podemos tener en cuenta es a la princesa Luma, que a pesar de ser la Tetramat más fuerte de su planeta, únicamente siendo rivalizada por 4 brazos, Rat aún así pudo quitársela de encima sin mucho esfuerzo en un par de ocasiones. Pero esto no es todo con Luma, pues también pudimos ver que esta mujer, a pesar de su gran fuerza, fue incapaz de liberarse de las vendas de los Tep Kufan Danur Transil, siendo totalmente sometida por estos. Mientras que Furmongasaur, a pesar de costarle algo de esfuerzo, sí fue capaz de liberarse de las vendas del Snarrow de Benzarro e incluso llegó a romperlas. Y si bien algunos podrían mencionar que también fue capaz de vencer a Vilgax, quien antes derrotó a un mongosaurio crecido con suma facilidad, incluso llegando a someterlo por completo, la verdad es que esto no puede ser tomado en cuenta porque está confirmado por Matt Wayne que cuando Ben le quitó los poderes de Diagon a Vilgax al final de Supremacía Alienígena, este también le quitó los poderes que había absorbido de los campeones de los 10 mundos que había conquistado. Pero algo que sí podemos mencionar es que, aunque no lo utilizó en pantalla, esta fusión conserva la habilidad para crecer e incrementar su fuerza de un mongosaurio, dato dicho tanto por Derrick J. Wyatt como por Sherlock McDuffie. En cuanto a Mongosaurio Supremo, este es completamente superior a su forma base como vimos en su debut, al punto de darle una paliza brutal en un enfrentamiento de 1 contra 1. Poco después, incluso fue capaz de enfrentarse a una horda considerable de Bayos transformados en un Mongosaurio, derrotando a varias decenas de estos gracias a su aplastante superioridad física. Otro ejemplo de esta superioridad es cuando Whitey atrapó a un mongosaurio petrificándolo, costándole mucho esfuerzo el mover su brazo para volverse supremo, pero Ben pudo liberarse con suma facilidad de este encierro una vez que pasó a dicha forma. Además de que fue capaz de cargar y aventar a muy grande decenas de metros, y si consideramos las descripciones oficiales de esta forma, entonces tenemos que Mongosaurio Supremo es 10 veces más fuerte que su forma base. Aunque otra mejora notable de esta alienígena es la capacidad de disparar misiles desde sus manos, los cuales explotan al impacto de su objetivo con una fuerza suficiente como para lanzar por los aires a varios Baxasaurians normales. A esto se le suma la presencia de un casco reforzado y una armadura de color azul oscuro similar a la de un anquilosaurio, la cual está completamente cubierta de afiladas espinas, lo que incrementa tanto su poder ofensivo como defensivo. En cuanto a la versión de Omniverse, si bien tiene algunos cambios, estos no son muy relevantes, así que directamente vayamos al versus. En base a los datos que tenemos sobre ambos, la victoria de un enfrentamiento entre estos dos dependería de cómo se desarrolla el combate. No tanto porque esté súper cerrado, sino porque dependiendo de una única variante, la victoria puede irse de un lado o al otro, y es la habilidad de crecer de Furmongosaur. Si hablamos únicamente de su tamaño base, el Supremo debería de ser muy superior a la fusión, ya que mientras la evolución es un aproximado de 10 veces más fuerte que su forma base, el híbrido tan solo sería unas 2 o máximo 3 veces más que la base. Solo es cuestión de ver la facilidad con la que se libera un mongosaurio de su petrificación y compararlo con el esfuerzo que Furmongosaur hizo del amarre de Snero para poder entender el punto. Aunque posiblemente Furmongosaur sea más ágil que el Supremo, esto no le serviría sin una fuerza comparable para poder enfrentarlo. Y si sumamos que el Supremo tiene ataques a distancia con sus misiles mientras que la fusión no, esto solo pone la balanza más a su favor. Pero esta situación es capaz de invertirse totalmente si la fusión usa su habilidad de crecer, pues sabemos que su fuerza crece de manera proporcional, y sabiendo que este aumento de tamaño es de 6 veces, entonces Furmongosaur tendrá una fuerza total de 12 a 18 veces más fuerte que su forma base aproximadamente. Más que suficiente para superar la fuerza por 10 del Supremo. No obstante, aunque las personalidades de sus usuarios no están siendo consideradas para estos versus, porque si no ganaría el Supremo sin dudas ya que Ben dejó de usar el crecimiento de un Mongosaurio para Omniverse, es poco probable que Furmongosaur inicie creciendo desde el inicio del combate, lo que le daría al Supremo el tiempo suficiente para poder vencerlo antes de que pudiera crecer. Pero la verdad, este enfrentamiento está tan cerrado en ese aspecto que no puedo decidirme por un ganador, así que te invito a que comentes a quién elegirías como ganador en este caso, pero por el momento, creo que lo justo por ahora es considerar a esto como un empate. Un Mongopsaurio contra un Mongosaurio Supremo.
Así es, seguimos con la iguana esta. Voy a saltarme el análisis del Supremo porque literalmente venimos a hacer eso en el enfrentamiento pasado. Así que hablando de la fusión, un Mungosaurio posiblemente tenga el mismo nivel de fuerza que un Mungosaurio o puede que incluso sea inferior, ya que fue capaz de abollar una puerta metálica de los cuarteles de Ben 10.000, pero no de romperla. No obstante, su ventaja está en otra parte, pues su cuerpo tiene la misma composición de Goop. Y aparte de ser completamente inmune al daño físico por este hecho, recordemos que este alien no es solo slime viviente, sino que literalmente es ácido. Y como esta cualidad depende directamente de su fisiología, no veo una razón factible por la cual esta fusión no conservaría dicho rasgo. Y esto es más que suficiente para decir que vence al Supremo sin esfuerzo, ya que este no tiene forma para evitar el ser afectado por el ácido de la fusión, por lo que simplemente quedaría muerto. Y quizás alguien quiera decir que un Mungosaurio Supremo podría vencer a un Mungosaurio al dispararle a su navecita, lo que podría dispersar por completo su cuerpo o directamente destruir la nave y dejarlo como un charco inútil. Aunque esto es posible, es muy poco probable que llegue a suceder porque los misiles de Mungosaurio Supremo no son del todo precisos, siendo que más que dirigirse a un punto específico, estos suelen bombardear un área en general y destruir todo lo que se encuentra allí. Además de que hemos visto que pueden ser esquivados con relativa facilidad, mientras que Goop se ha visto capaz de moverse con bastante rapidez y agilidad. Por lo que al no ser un blanco fijo, dudo que un Mungosaurio Supremo pudiera aprovecharse de este punto débil antes de que muriera derretido en ácido. Así que punto para las fusiones y vayamos con el último enfrentamiento. Big Shock contra Muy Grande Supremo. Gana el Supremo. Sí, no hay mucho que pueda decir aquí la verdad. Big Shock no puede hacerle nada al Supremo, aunque es mucho más grande que Upshock y aparentemente ahora puede comer cualquier tipo de materia orgánica, ya que pudo comer y procesar a los secuaces de Ion como lo hace con cualquier otra cosa. Hecho que se vuelve bastante turbio si recordamos que estos eran Bens de otras dimensiones. Ben 10.000 se volvió caníbal. Pero ajá, esto no afecta en nada porque no podría comerse a Muy Grande Supremo porque es demasiado grande para él. Y soy consciente de que hemos visto a estos tipos comerse cosas mucho más grandes que ellos como un Crab Dowser o los motores de las naves incursianas. Pero la verdad es que nunca ha habido una diferencia de tamaño tan grande como la que hay entre Big Shock y Muy Grande Supremo. De hecho, creo que ni siquiera podría comerse a Muy Grande Base. Y sí, vimos que entre todos fueron capaces de comerse un planeta. Pero ahí está la clave, entre todos, tratándose de una hazaña grupal y no individual. Y encima fue progresiva porque no lo hicieron de una sola vez, sino que se lo fueron comiendo poco a poco. Y le deseo mucha suerte a la fusión intentando comerse a este gigante de poco a poco antes de que literalmente lo aplaste como si fuera un mosquito. Y sin su mejor cualidad, pues básicamente no tiene mucho más que hacer, porque definitivamente no tiene la fuerza suficiente como para poder hacerle un daño significativo, y sus brazos no son tan largos para cruzarse, por lo que tampoco debería de poder usar su rayo cósmico. Mientras que el Supremo literalmente de mover un pie es capaz y ya acabó con la fusión sin darse cuenta. Así que no, simplemente no hay versus. Muy Grande Supremo literalmente pisa de forma horrible y se lleva la victoria. Tras todo esto, con un marcador de 2-1 y un empate, con un potencial de ser 3-1 o en el mejor de los casos 2-2, los Supremos tuvieron una ventaja notoria sobre las fusiones. Aunque la verdad esto no significa que las fusiones sean inferiores a los Supremos, sino que simplemente tuvieron la mala suerte de que sus complementos otorgados en el canon no les dieron lo necesario para poder superar a sus evoluciones. Y ahora que lo pienso, es curioso que en esta saga de videos, en los tres tuvimos un enfrentamiento donde fue muy obvio cuál sería el ganador. Pero, las cosas aún no terminan aquí, porque al igual que hice antes al buscar la mejor fusión para derrotar a los depredadores, ahora toca hacer lo mismo, pero para los Supremos. Así es, esperen el siguiente video de esta miniserie que está cerca de su final. Pero por ahora, quiero que me dejes tu opinión del video abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó, ya sabes, dale like y suscríbete al canal para ver más contenido sobre el universo de Ben 10 o de cualquier otra cosa que subo ocasionalmente cuando tengo ganas de hablar de algo más variado. Además tengo un servidor de Discord, el cual estoy pensando en cómo revivir y al cual podrás unirte con el link que encontrarás abajo en la descripción. Ahora quiero mandar un saludo muy especial para Mauri y para Alejandro Alguero, quienes se han unido a los miembros de este canal, lo que les da algunos beneficios como el ser saludados al final de cada video, a los cuales también tienen acceso un par de días antes que todos los demás. Y si tú también quieres apoyarme y gozar de estos beneficios, no dudes en unirte. Su apoyo me permite seguir creando contenido que posteriormente comparto con ustedes, además de que realmente se los agradecería. Como sea, ahora me despido.
Te hablo de Striker Tennyson y nos veremos muy pronto en el siguiente video. Hasta pronto, compañero, cuídate y sé una buena persona. Ojalá que tengas una muy buena semana y hasta la vista.